Vamos a dar paso ahora al siguiente de nuestros paneles. Le voy a pedir a los ponentes, en la medida de lo posible, en la máxima brevedad, vamos a ver si conseguimos ir poco a poco recuperando esos minutos que llevamos de retraso y retomando el timing de la agenda. En este caso, este panel que va a comenzar ahora, lo hemos denominado Escenarios de uso de ratios en ESEF. Va a ser moderado por Manuel Ortega, miembro de la Comisión Estratégica de XBRL España, jefe de la División de Central de Balances del Banco de España también. Manolo, adelante, por favor. Manuel Ortega. Hola, muy buenas, ¿me oís? Sí, perfectamente, alto y claro, Manolo, adelante. Vale, de acuerdo. Hola, ¿cómo estáis todos? Muchas gracias por la invitación a estar en este panel. Es un panel sobre escenarios de uso de ratios en ESEF. Quiero lo primero presentar a las tres personas que vamos a estar en la ponencia. Alfredo Echevarría. Alfredo lo voy a hacer muy cortito porque ya vamos un poco justo de tiempo, de manera que de él resaltaré que es un especialista en análisis fundamental en renta variable y que desde el año 2018 es el director de análisis de Lighthouse. Está también con nosotros Gonzalo Casado, que es miembro del Departamento Técnico de Calidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y vocal del Consejo Directivo del Registro de Expertos Contables y del Registro de Expertos Contables del País Vasco, y lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la auditoría. Y yo mismo, que soy el jefe de la Central de Balances, como nos has dicho, y Pepe, y además he sido presidente del Comité Europeo de Central de Balances y presidente de un grupo de trabajo, ERICA, que es el que ahora empezaré yo el panel haciendo una presentación sobre el uso de ERICA para la información financiera que se puede obtener desde SEF. De hecho, ese es el panel, es escenarios de uso de ratios en el nuevo entorno que nos crea SEF. Voy a ver si puedo enseñaros mi pantalla. Decidme en el momento en que veáis mi presentación y empiezo. Hola, sí. Me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, pero no estamos viendo la pantalla, Manuel. ¿La pantalla no os aparece? No, Bueno, en principio... en ese caso, a Javi Mora sí que se la envía anticipadamente. No sé si La pongo ahora mismo. Te la pongo ahora mismo, tranquilo. habría la opción. Ya la estamos abriendo, Manuel, y ahora la vas a ver en pantalla en unos segundos. Compartir pantalla. Ahí está. Vale. Muy bien, bueno, en cualquier caso voy empezando. Muy bien, gracias. Pues entonces vas pasando tú las páginas. Sí, claro. Pasando a la siguiente, lo que veréis es, bueno, el contenido va a ser, por una parte, la experiencia que tenemos en este grupo de trabajo internacional con información de los grupos no financieros cotizados, cómo con la información que hay disponible en los mercados de valores se pueden hacer ratios y singularmente con la información IFRS y ahora ya con el nuevo modelo de información ESEF. Entonces, pasando a la siguiente, lo que quiero es que sepáis esto. Hay una base de datos que se ha creado en Europa, se llama ERICA, European Records of IFRS Consolidated Accounts, que están todas las cuentas anuales consolidadas bajo IFRS de los grupos no financieros europeos. En la siguiente, si sigues pasando, veremos, es un grupo de trabajo que se creó en 2003. La siguiente, la función que tiene este grupo empieza en 2003 antes de que entren las IFRS, por lo tanto, en Europa, que es en 2005 cuando empiezan. Y lo que se hace es crear un grupo de trabajo para compartir entre todas las centrales de balances europeas que participábamos en ese grupo, el aprender qué información nos llegaba con IFRS, mantener formatos homogéneos que no existen en IFRS, las normas IFRS son muy amplias, dicen qué información hay que dar, pero no con un formato como al que estábamos acostumbrados en la Europa continental, evaluar el impacto que tienen las normas IFRS y hacer un seguimiento de las taxonomías que en 2005 se empezaron a hacer por la fundación del IFRS y de hecho en el grupo de trabajo, si das de nuevo, veréis que además de Central de Balances Europeas participa el propio IASB, precisamente el equipo que hace las taxonomías XBRL participa con nosotros en ese grupo de trabajo desde el inicio, porque la idea esta de
aunque no se pueden hacer formatos bajo IFRS, no se quieren tener formatos, sí se empieza con la idea de que tiene que haber una taxonomía XBRL que al final empieza en la fundación y finalmente es adoptada por el propio IASB cuando ve las ventajas que significa el tener una taxonomía XBRL para el reporte de información, ¿vale? Entonces, pasando a la siguiente transparencia, lo que os cuento es, en esa base de datos lo que tenemos son realmente prácticamente el 100% de los grupos cotizados europeos de estos países, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y Turquía. El número de empresas aparece en las columnas de la derecha el total de grupos cotizados que hay en estos países y en la parte de la izquierda, la columna de la izquierda, aparece cuántos están en el grupo ERICA. Veréis que hay países como España, por ejemplo, Portugal o Bélgica, que tenemos todas. En el caso de España digo todas y son todas porque realmente hay 111 grupos cotizados entidades cotizadas en Europa, en España, y de ellas 109 las tenemos porque hay 2 que no pueden cargarse porque son datos de cuentas individuales, no son grupos. Lo siguiente, pues que sepáis que tenemos datos del 2005 a 2019 con unos 1000 grupos no cotizados no financieros, solo los no financieros. La cobertura, aunque el número de empresas no llega al 100%, como habéis visto en Alemania y en Francia, en términos de cifra de negocios es próximo al 100%. En resumen, tenemos más de 15.000 cuestionarios con elementos capturados de información, 278 piezas de información. Variables de las cuentas de resultados, balance, etcétera. Con múltiples fines, estabilidad financiera, investigación, estadística, análisis del riesgo, análisis económico financiero. Pasando a la siguiente, lo que vamos a hacer es pasar muy rápidamente. Informe anual que hace ERICA. Bueno, pues está en la página web del Comité Europeo y si vuelves a dar, pues lo que veréis es que ese informe lo que tenemos es, de nuevo vuelves a dar, pues tenemos ratios y análisis de las ratios. En este caso es la ratio de Return on Equity. Si vuelves a dar, aparecerá ahí la de deuda financiera. Aparte de eso, vuelve a dar, por favor, Javier, lo que tenemos es documentos específicos de análisis que se llama el ERICA Series. El previo, el del informe anual, lo que tenemos es cómo se están comportando los grupos europeos. Y aquí ya hacemos análisis concretos. Por ejemplo, esto es un análisis sobre una paradoja que hay sobre el retorno, las ratios de retorno que hay en relación con el nivel de riesgo que tienen las empresas. Pincha de nuevo, veréis que hay pues unos gráficos en donde se hace esa comparación. Todo esto está publicado en la página web del Comité Europeo. Si vuelves a dar, pues hay otro que es la relevancia de la información consolidada, otra que es información por grupos, por tamaños y por sector geográfico y por actividad. Y, por último, información sobre empleo. Aparte de eso, vuelve a dar, lo que tenemos son informaciones estadísticas que son muy interesantes, que aparecen en la web del Comité Europeo también. Vuelve a dar. Y ahora me detendré de nuevo en esto, en las siguientes transparencias, para que veáis para qué pueden servir estas estadísticas. Y por último, si vuelves a dar, aparece una información en donde podemos comparar cada grupo con los grupos europeos que están en el mismo sector y tamaño. Y entonces podemos ver cómo el grupo está dentro de su distribución estadística. Si vuelves a dar, se ve un gráfico de síntesis en donde podríamos comparar grupo a grupo con los sectores en los que estos están operando. Si vuelves a dar, diré, ¿para qué viene bien tener los datos? Bueno, pues para tener la información en formato de ratios en esta web que está disponible para todos, con la base de datos batch, que es de cuentas individuales, y ERICA, que es de grupos consolidados. Si vuelves a pinchar, veréis pues que hay toda una información sobre la metodología que se utiliza. Si vuelves a dar, pues veréis una guía del usuario, y si vuelves a dar, veréis que ahí hay una definición de ratios. Estas ratios se han definido a partir de la información IFRS y, por lo tanto, se pueden hacer también a partir de la información SL. Si vuelves a pinchar, veréis que al final lo que hemos hecho ha sido, gracias a tener esta base de datos, hacer unas referencias estadísticas, vuelve a pinchar, en donde podemos decir para cada uno de los elementos de información que hay en un balance, en una cuenta de resultados, cuáles de estos elementos, qué valor tienen en media y qué valor tienen a lo largo de la distribución estadística, para ver de los grupos cotizados europeos cuáles son sus valores máximos y mínimos. Esto puede venir bien para análisis, pero puede venir bien también para la supervisión de los mercados. Si vuelves a pinchar, ya con esto voy a ir terminando. El formato este es maravilloso, es un formato homogéneo que hemos creado las centrales europeas a partir de información IFRS, en donde lo que hacemos es cargar los grupos desde la información IFRS, vuelve a dar a
lo que tenemos en ese formato que hemos creado. En el caso de los datos españoles, lo novedoso es que lo podemos hacer con XBRL. Vuelves a pinchar, gracias a que la CNMV tiene el modelo IPP que ha permitido durante todos estos años, vuelve a pinchar de nuevo, que la central de balances, puedes dar, sí, vuelve a dar, ha mapeado los elementos de información en esa base de datos compartida, ERICA, con facilidad, porque teníamos el fichero XBRL de partida, de forma que tanto la cuenta de resultados como los balances, como los estados de cambio en el patrimonio neto, gracias a la taxonomía IPP hemos podido volcarlo a este formato homogéneo europeo. Sin embargo, si vuelves a pinchar, nuestros colegas europeos no han tenido la misma suerte, porque no tienen, lo que tienen son PDFs, es lo que podéis ver a la derecha. Entonces, para poder volcar a ese formato homogéneo europeo que habíamos creado, cada uno de los demás países ha tenido que hacer esto, y es mapear, vuelve a teclear, los elementos de información que hay en el PDF para llevarlos a ese formato único homogéneo. Dale de nuevo, y esta es mi última transparencia. Bueno, y ahora con ESEF, ¿qué pasa? Pues con ESEF, Europa gana, España pierde un poco. ESEF en el resto de Europa, ganancia, porque va a haber etiquetas XBRL, pero no son una lista cerrada de etiquetas XBRL, porque hay extensiones, hay anchoring y hay opciones para la elección por los reportantes. Si vuelves a dar, eso significa que en el caso de IPP, nosotros que teníamos la IPP y tenemos que pasar a ESEF, pasamos de 528 etiquetas que estaban claramente definidas y que eran las únicas que se podían reportar, a 2.800 etiquetas que hay en ESEF, sin la obligación, además, de que un grupo cotizado utilice las mismas etiquetas entre años. Por lo tanto, hay un reto para el mapeado y hay un reto para la homogeneización temporal. Y ya por último, pues esto, va a haber necesidad de mapear de un modelo flexible ESEF a un modelo cerrado cuando quieras calcular ratios comparables. Eso es imprescindible con fines de investigación y de análisis, y es muy conveniente además para el análisis del riesgo y de la supervisión, aunque puede quedar luego algo sujeto a la interpretación de los expertos. Pero finalmente, para poder calcular las ratios, tendremos que ir a un modelo cerrado que tendremos que crear a partir del mapeado de las etiquetas que hay en ESEF. Y eso es algo que vamos a hacer de forma colaborativa en la Central de Balances Europeas. Muchas gracias y bueno, con esto termino mi presentación y doy la palabra a Alfredo Echevarría para que nos haga su presentación. Alfredo, cuando quieras. Sí. Bueno, en mi caso no hay presentación. Esperad un momento. Os diré brevemente las ideas que yo creo que son importantes, ¿vale? Yo, el punto de vista que os voy a trasladar es el del usuario de la información financiera para toma de decisiones, esencialmente en gestión de activos. Es decir, ¿qué uso hace el analista del sell side o del buy side de la información financiera a la hora de decidir si un valor le interesa como opción de inversión o no? En España, al día de hoy, con 170 valores cotizados, más o menos el 50% de los valores están cubiertos por entre ningún analista y 3, más o menos, ¿no? El 30% no tienen ningún analista siguiéndolos. Es decir, que el ratio, si queréis, de orfandad del mercado español, si consideramos que cualquier valor que tiene muy pocos analistas o cero es un valor huérfano, no seguido y del cual no hay proyecciones financieras, estaría aproximadamente en el 50%, ¿vale? Los valores con 0 analistas puros serían aproximadamente un 30% de todos. Considero mercado continuo entero, Corros y MAP, ¿vale? Sobre 170 cotizados, que es como cubica el mercado español de valores cotizados. En esos valores, de lo que se está hablando ahora, la estandarización, etcétera, es importante, pero no es esencial, en los ya cubiertos. ¿Por qué? Porque hay analistas que realizan la labor de filtrado y de depuración de la información. Es decir, que si no existiera este esfuerzo de estandarización, el impacto que eso tendría en valores como Telefónica, Iberdrola o Inditex, que están sobrecubiertos, sería prácticamente nulo, porque ya hay gente que está haciéndolo, ¿vale? Por tanto, hay que pensar en los valores no cubiertos, ¿vale? Eso valdría también para los valores no cotizados, pero yo me centro en los valores cotizados no cubiertos. ¿Ahí cuál es la situación? Pues la situación es que la estandarización
yo creo que es altamente positiva, ¿vale? Pero que yo creo que adolece de prioridad aquello que es esencial. Es decir, que hay un montón de cosas que pueden hacerse con los estados financieros estandarizados y se pueden producir muchos ratios sobre ellos, ¿vale? Lo que yo traslado es que la utilidad de esos ratios desde el punto de vista de toma de decisiones en gestión de activos en muchos casos es reducida o muy baja y que la prioridad debería ir dirigida esencialmente a 3 parámetros, que es la producción de un EBITDA depurado y que identifique lo que son partidas recurrentes y no recurrentes. 2, la producción de un EBIT depurado y que identifique las partidas recurrentes y no recurrentes y que limpie bien el efecto de IFRS 16. Y la producción de un free cash flow depurado que identifique perfectamente cuál es el impacto de CAPEX y variación de circulante sobre el EBITDA producido por la compañía y que limpie lo recurrente de lo no recurrente. ¿Por qué? Porque al final la pregunta que se hace, insisto en que esto va solamente a un usuario de la información. La pregunta que se hace el usuario de información financiera para toma de decisiones en gestión, es decir, si invierto o no en una compañía, es cuánto EBITDA va a generar o ha generado, cuánto EBIT va a generar o ha generado y cuál es el free cash flow que la compañía genera realmente. Si pensamos en el escenario actual, pandemia, es muy ilustrativo, porque la pregunta que se hace hoy prácticamente todo el mundo de cualquier valor cotizado, ¿vale? Esencialmente el cotizado, y supongo que también del no cotizado cuando uno piensa en invertir en él, es ¿cuánto free cash flow va a generar la compañía el año 20? ¿Cuánto generará el año 21? ¿Y cuándo se recuperará el nivel del año 19? Pero para eso, ¿qué hace falta? Hace falta que alguien sea un analista que cubre la compañía, que como hemos visto son pocos los que cubren los valores cotizados, hay muchos que no están cubiertos, o sea, un sistema que aporte la información, o sea, que la provea. De tal manera que cuando yo he pensado siempre en las extensiones y yo intervine ya en alguna jornada previa, yo siempre digo, de cara a preguntar a las compañías con un criterio de prioridad, ¿vale? Yo creo que el preguntarles dentro del EBITDA generado cuáles son los conceptos que lo integran y cuáles son recurrentes o no, a mí me parece esencial. Y 2, dentro del free cash flow que genera la compañía, si yo tuviera que preguntarle cosas vía extensión, intentaría limpiar el CAPEX y que me dijera qué CAPEX de ese es de mantenimiento y cuál no lo es, no es recurrente, y cuál es realmente el consumo de circulante que la compañía ha tenido. Porque solamente con esa poca información, la ganancia que tendrá el mercado desde el punto de vista de conocer la situación de las compañías será enorme. ¿Se pueden hacer otras muchas cosas? Por supuesto, y que tendrán utilidad. Pero desde el punto de vista de este usuario, el diferencial de utilidad entre lo que yo he dicho y otras cosas, ¿vale? Pienso en el ROE, pienso en el ROCE, pienso en ratios sobre activos, pienso incluso en ratios de endeudamiento, pienso en ratios sobre fondos propios. O sea, se pueden producir muchos, pero los que realmente tienen valor son estos y al final pivotan sobre que la compañía conteste. Es decir, que si yo me aproximo ahora a una compañía de la cual no hay análisis, y termino con esto, y a partir de información pública intento determinar cuánto free cash flow de verdad generó la compañía el año anterior, pues probablemente esa pregunta quede mal respondida a día de hoy, a partir de información pública, ¿vale? ¿Qué necesitaré para responderla bien? Hablar con la compañía. ¿Qué es lo que hace el analista? ¿Vale? Por eso decía que la situación es muy diferente en compañías cubiertas y no cubiertas. Porque en compañías cubiertas hay un intermediario que se dirige a la compañía y hace esa labor de depuración, ¿vale? Coge el dato, lo limpia y lo ubica, digamos, a lo mejor en un lugar diferente a donde lo hubiera ubicado el auditor o el contable, ¿vale? Porque cree que ahí tiene más sentido, ¿no? Y lo explica. Lo que tendría utilidad es que no hubiera necesidad de que un analista realizara esa labor, al menos para reorganizar la información histórica y que en origen viniera depurada. ¿A través de qué? Pues a través de una extensión sobre la taxonomía que nos dijera en casos muy relevantes, sobre todo qué es recurrente, qué no es recurrente y qué deberíamos considerar cuando hablamos del EBITDA de la compañía, de su EBIT y del free cash flow que genera. Al final, todo bascula sobre cuál es el EV/EBITDA de la compañía
Y en esos dos elementos el numerador está muy claro, el denominador es el que es menos claro. ¿O cuál es el free cash flow yield de la compañía? O sea, ¿cuál es la rentabilidad en free cash flow de la compañía sobre el valor de mercado de sus activos? Valor de mercado de sus activos. Y ahí nuevamente, en el caso del free cash flow yield, el denominador, que es el valor de mercado de los activos, está muy claro, ¿vale? Pero el numerador, nuevamente, ¿cuál es el free cash flow generado? Es la gran duda, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es espectacular, pero lo que yo, digamos, como, si queréis, traslado aquí más una opinión de usuario, en la medida en que sea útil, todo lo que se pueda hacer por priorizar y dirigir el esfuerzo hacia los elementos que yo he identificado y que he dicho, y que yo creo que cualquier analista fundamental diría, me da igual que esté en el sell side o análisis, digamos, de brokeraje, si queréis llamarlo así, de banca de inversión, o en el buy side, que sería gestión de activos. Me da igual dónde esté. Yo creo que cualquiera de las dos figuras probablemente solicitaría lo mismo, y por supuesto el inversor también. Esa sería mi idea o aportación. No sé si es suficiente o... Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo. Yo creo que ha sido clarísima y bueno, aporta una perspectiva muy interesante desde el lado de los analistas. Así que por mi parte me parece perfecto y casi lo que podemos hacer es dar el paso ya directamente a Gonzalo Casado, para que nos dé la perspectiva desde el área de los expertos contables y del registro de expertos contables. Gracias y bueno, creo que hay preguntas en el chat que podremos recibir y contestar posteriormente. Gracias, Alfredo, y pasamos a Gonzalo. Muy bien, muchas gracias, Manuel, y buenos días a todos. Yo también voy a intentar compartir mi presentación. A ver si se ve. Lo que estáis viendo, me parece, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación XBRL España, como no puede ser de otra manera, la invitación que ha hecho el Registro de Expertos Contables para participar en esta jornada y contar nuestra experiencia con la herramienta de ratios sectoriales. Ahora no puedo pasarla. La dejamos, a ver si así funciona mejor. Bueno, que supongo que muchos ya nos conocéis, pues por presentarnos, el Registro de Expertos Contables es un órgano creado en el año 2015 por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y el Consejo General de Economistas para agrupar auditores y contables de muy amplio espectro, ¿no? Todos ellos relacionados con el mundo de la contabilidad y las finanzas. Para acceder a este registro es necesario un sistema de acreditación y actualmente pues, contamos con prácticamente 2.700 profesionales y casi 270 sociedades. Disculpad, pero no consigo pasar la pantalla, así que voy a quitarla para verla así. Bueno, entre los servicios que el REC presta a sus miembros, pues de formación, de guías, de actuación profesional, etcétera, pues uno de los que venimos prestando prácticamente desde el principio es la herramienta de ratios sectoriales. Inicialmente se realizaba con otro formato, pero a partir del año 2019 pues se diseñó una herramienta con la colaboración de técnicos de la Asociación XBRL España, la cual, por cierto, pues tanto el Instituto como el Consejo General de Economistas pues somos socios, que es la que actualmente estamos facilitando a nuestros miembros, de manera gratuita, y hemos tenido pues desde junio del 2019 que se puso en funcionamiento pues más de 1.700 accesos a esta herramienta. Esta base está diseñada en base a la base de ratios sectoriales de sociedades no financieras del Banco de España y del Colegio de Registradores, que está alojada en los servidores de XBRL, y por lo tanto se actualiza constantemente conforme se procesa el depósito de las cuentas de las empresas en el registro mercantil. ¿Qué permite esta herramienta? Bueno, permite básicamente obtener, por un lado, los ratios, una serie de ratios de la empresa, unos 26 ratios que ahora comentaré,
en aspectos como liquidez, endeudamiento, solvencia, gestión de activos, plazos, margen, rentabilidad y autofinanciación y cifra de negocios. Y además permite comparar estos ratios de la empresa con los ratios medios de su sector en los últimos 5 años, para lo cual pues, se utiliza como referencia el código CENAE correspondiente y los datos, como decía, permanentemente actualizados a través del registro mercantil. Y este análisis se realiza no solo a nivel cuantitativo, sino que también a través de una visión gráfica, que creo que es igual lo más interesante de la evolución de estos ratios y su comparativa sectorial. Aquí tenéis los 26 ratios que actualmente tiene la herramienta. No voy a entrar a comentarlos porque también vamos mal de tiempo, pero bueno, como digo, son ratios relacionados con la liquidez, con el endeudamiento, con la solvencia, gestión de activos, con plazos de cobro, de financiación, márgenes, rentabilidad económica, financiera, etcétera, y de cifra de negocios. Y como decía, una de las cosas más interesantes de la herramienta es la representación gráfica de los resultados, en los cuales pues, para cada uno de los ratios obtenemos tanto lo que es los ratios de la propia empresa como luego su comparativa con la posición a través de un sistema gráfico de cuartiles de rojo a verde en función de que esté en una situación mejor o peor respecto a los datos del sector. En esa representación pues, se va indicando para cada uno de los ejercicios cómo está la empresa respecto a su sector. De manera que de un vistazo bastante directo pues se puede ver no solo la situación puntual en un ejercicio, sino también su evolución. El funcionamiento de la herramienta es muy sencillo y yo creo que es algo que nuestros miembros agradecen y valoran de esta herramienta. Se accede directamente desde las páginas web de cada una de las dos corporaciones que formamos parte del registro de expertos contables, en la cual pues, obtenemos una primera entrada en la cual descargamos una plantilla Excel, que está diseñada con la estructura tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias, el depósito de cuentas en el registro mercantil. Y en esta plantilla Excel lo que hacemos es, para la empresa que queremos analizar, pues incorporamos la información. La información de un ejercicio, de 2 o de los 5, hasta 5 ejercicios que podemos incorporar. ¿Cómo incorporamos esta información? Pues tenemos dos vías. O incorporarla de manera manual, metiendo directamente los datos en la hoja Excel, copiando y pegando, etcétera. O la que es más adecuada y que es la que mejor funciona, pues cargando un informe XBRL con los datos contables de la sociedad, de manera que se incorporan directamente en esta hoja Excel. Posteriormente, esta hoja Excel se sube a la plataforma, se selecciona la plantilla y se envía a la plataforma de la herramienta, y la herramienta devuelve otra hoja Excel con una serie de pestañas. Unas pestañas con los ratios, con los valores de los ratios de la empresa, los 26 ratios que hemos comentado, y otras pestañas con la representación gráfica de la comparativa de los valores, los ratios de la empresa con las medias de su sector. Este sería el resultado que obtendríamos para alguno de los ratios, por ejemplo. En el caso de una empresa, pues tendríamos los datos cuantitativos que corresponden a esa empresa durante los 5 ejercicios que hemos incorporado. Y adicionalmente, en otras pestañas, pues tendremos lo que, como he comentado antes, el análisis comparativo del ratio de cada empresa con la media de su sector y cuál es su posición dentro de dicho sector, su posición relativa en relación con ese sector. De manera que, como veis, pues de un vistazo se puede ver cómo esta empresa, pues en este ratio, por ejemplo, con este ratio de liquidez, pues ha ido empeorando su situación a lo largo de los años en comparación con su sector. Creo que esto es muy interesante que sea tan sencillo y tan visual de ver. Y esta es tan simple como esto, la herramienta no tiene más misterios. Bueno, aparte, lógicamente, lo importante de la herramienta son los datos actualizados que tiene detrás y que permite hacer todas estas comparativas. Actualmente estamos en un proceso de ampliación de esta herramienta. Estamos desarrollando nuevas funcionalidades, nuevamente pues, con los técnicos de la Asociación XBRL España. Estas nuevas funcionalidades van a permitir comparar
ya no una empresa con su sector, sino van a permitir comparar 5 empresas diferentes entre sí y su sector en un año de referencia concreto. Es algo que nos demandaban los usuarios porque creían que era muy interesante no solo compararlo con el sector, sino hacer una selección de empresas competidoras y compararlas con ellas. Y también va a permitir comparar los datos de una empresa de un año concreto respecto a la evolución del sector durante los últimos 5 años. Esto respecto a nuevas funcionalidades que se incorporarán en la herramienta, y también se van a incorporar 6 nuevos ratios relacionados con información que está disponible dentro de la base de datos que comentaba antes, que pensamos que podía ser interesante incluirlas en esta herramienta. Información sobre todo relacionada con gastos de personal, por ejemplo, como veis aquí, algunas con provisiones y algunas también con temas de financiación. Pues esta es la herramienta. Yo creo que, disculpad si he sido muy rápido, pero así... No, que va. Al revés. Oye, muchísimas gracias, Gonzalo, por la presentación interesantísima de este producto que habéis generado. Y como dices, bueno, hay algo que está en la base, y es el poder tener la información de las ratios que se pueden calcular con ESEF, pero tenerlas también para todas las empresas que habrá en el mercado con información ESEF. Creo que ese es al final el mensaje global que os podemos dar desde los 3 miembros del panel. Es que tenemos la suerte de que con ESEF vamos a tener la posibilidad de acceder a una información taxonomizada. Tenemos el reto de que esa información se pueda mapear y se pueda volcar en bases de datos. Y bueno, con esto yo quiero pedir disculpas porque no me habéis visto mi imagen, no porque no quiera, no lo tengo yo bloqueado, sino que me dice que no me deja, el anfitrión no me deja entrar con mi vídeo. Así que, bueno, aunque no me hayáis visto, os tengo que dar a todos las gracias a los 2 miembros del panel junto conmigo por la participación, y a todos los miembros de la familia XBRL por su asistencia. Así que con esto cerramos este panel y paso la palabra de nuevo a Pepe Meléndez. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Es verdad que no te vemos, pero te oímos alto y claro. Quiero agradecer a todos los componentes del panel, no solamente el interesante contenido que nos han enseñado, sino también la brevedad y la agilidad en las intervenciones, que nos viene fenomenal para tratar de recuperar en lo posible nuestra agenda.